Chicos, sean ustedes bienvenidos a este espacio. El día de hoy tendremos una tutoría en el área de ciencias naturales en la materia de física. Recuerden que en estas pruebas, ciencias naturales integra física, química y biología. Tendremos un espacio en el cual podremos ver de forma muy puntual algunos de los temas principales, la parte teórica de lo que hay que saber, cómo analizar un ejercicio, una ecuación, una gráfica, y luego veremos algunos ejemplos en donde utilizaremos esos conceptos de tal manera que generemos una destreza adecuada para la resolución de preguntas en la parte de física. Mi nombre, chicos, es Michael Borges, soy licenciado en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tengo aproximadamente 5 años de experiencia trabajando con estas pruebas, tanto la prueba de ingreso a la Universidad Nacional como la prueba de estado de ITFES. He tenido la oportunidad de presentarlas en repetidas ocasiones y debido a eso hemos, en este espacio académico auspiciado por Ingreso a la Universidad, propuesto una serie de herramientas asociadas a que ustedes tengan un material de trabajo autónomo para estos tiempos en los cuales no se han podido tener las clases presenciales. Sean ustedes pues bienvenidos, chicos, y empezaremos hablando de los ejes conceptuales. No es un secreto que física tiene una cantidad de temas y subtemas bastante grande. La prueba, estas pruebas para trabajar en respecto a las temáticas hemos sesgado a 4 ejes conceptuales. El primero de ellos es la parte de mecánica clásica, lo tenemos acá. Ese eje encierra lo que son los temas clásicos de la física mecánica, como lo de cinemática, dinámica, donde van las leyes de Newton, y en la cuestión de trabajo, energía y potencia. Posterior a, mejor acá, permítanme, borramos esto, más bien chuleamos, ya hablé de mecánica clásica. Posterior a eso está la parte de termodinámica de fluidos. Aquí temas, tendencias como densidad, presión, temperatura, gráficas de procesos, calor, dilatación térmica, van a ser temas estandarte como tal. Luego tenemos la parte de ondas, donde hablaremos rápidamente del movimiento armónico simple, donde hablaremos rápidamente de las partes de una onda, sobre sonido, sobre luz. Y finalmente tenemos la parte de electromagnetismo, donde se trabajan problemas de fuerza eléctrica, carga eléctrica, campo eléctrico y asociado a circuitos con corriente, voltaje y demás. Estoy describiendo de lo que habla cada uno de estos 4 ejes conceptuales, muchachos, para que tengan un panorama de lo que se va a trabajar. Ahora, va a ser una serie de videos. El día de hoy vamos a empezar con mecánica clásica, ahora sí encerrémoslo, y trabajaremos principalmente la parte de cinemática. ¿Listo? Me suelen preguntar mucho los alumnos si preguntan de todo. Profe, me preguntan de todo eso que usted dijo en la prueba. Pues depende. En la prueba de ingreso a la Universidad Nacional, hablemos primero de la prueba de estado. En la prueba de estado, ITFES, al haber una cantidad mayor de preguntas, un tiempo mucho más amplio, sí suelen preguntar de todo un poco. Estamos hablando que la prueba de estado de ITFES tiene aproximadamente de 16 a 20 preguntas del área de física, de la parte de física como tal. Entonces suelen distribuir un poco en los 4 componentes como tal. La prueba de ingreso a la Universidad Nacional tiene aproximadamente de 6 a 9, quizá 10 preguntas netamente de física. Eso hace que preguntar de todo un poco ahí salga un poco del contexto. La prueba de ingreso a la Universidad Nacional lo que hace es escoger un componente y sobre ese componente trabaja alguna lectura que me permite derivar algunas preguntas. No es un secreto que la mayoría de veces, la mayoría de exámenes pasados, lo pueden ustedes consultar con simulacros anteriores, este ha sido el eje conceptual en el cual han radicado la mayoría de exámenes, la mayoría de preguntas. La parte de mecánica clásica es entendible porque se asume que es la parte como más sólida que un estudiante debe tener con respecto al bachillerato. Sin embargo, pues la respuesta a la pregunta, si preguntan de todo, es así no lo pregunten, muchachos, hay que estudiar de todo un poco.
hay que usted estar preparado en los 4 ejes conceptuales. ¿Por qué? Porque pues en la prueba de estado de ICFES, a usted como tal le sirve tener todo claro porque suelen preguntar de todo un poco. Pero la prueba de la Universidad Nacional, ¿y qué tal usted estudie estos 3? Mejor dicho, un duro en esto que está acá y le pregunten sobre electromagnetismo. No va a ser efectivo. Podría darse el caso que usted estudie solo el primero y solo de ese le salga, pero puede que no. Entonces la respuesta si preguntan de todo es, chicos, así no pregunten de todo, hay que estudiar de todo un poco. Entre mejor vaya usted preparado para esa prueba, más probabilidades tiene de acceder a un puntaje que le permita cumplir sus objetivos. ¿Listo? Vamos a limpiar por acá un poco esto y vamos a continuar. Tiempo por pregunta. Me suelen preguntar bastante esto. Profe, ¿cuánto tiempo tengo para cada pregunta? Pues muchachos, yo no soy muy partidario. Sé que hay muchos docentes que dice que tienen 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Yo no soy muy partidario de decirles que ustedes tienen un tiempo por pregunta. Tomemos de ejemplo el examen de la Universidad Nacional. Si lo han presentado algunos de nuestros simulacros, se dan cuenta que lo primero que usted encuentra en el cuadernillo es un texto, 8, 9, 10 párrafos quizá, sobre algún tema. De ese texto se van a desprender 40 preguntas. Entonces la dinámica es tener un texto y luego resolver 40 preguntas. Seamos francos, el texto uno no lo lee una sola vez, hay que consultarlo varias veces y eso descuenta el tiempo como tal. Si somos específicos, si hacemos matemáticamente la operación, para el examen de la Universidad Nacional que tomé de ejemplo, usted realmente tiene 1 minuto con 45 segundos. Eso es lo que matemáticamente daría. Ahora, si somos sinceros, realmente es un tiempo muy corto. Aparte, súmele todo lo que se demora usted leyendo, haciendo sus operaciones en matemáticas. Pero también seamos conscientes que muchas preguntas, si usted va bien preparado, si tiene el conocimiento específico de esa pregunta, más se va a demorar en leer la pregunta que en encontrar la respuesta correcta. Entonces es más como un equilibrio de jugar con las preguntas que requieren bastante tiempo o las preguntas que pueden salir en un tiempo mucho más corto. En conclusión, de respuesta a esta pregunta, muchachos, pues no se sesguen a decir que tienen tanto tiempo por pregunta. Usted tiene 3 horas y media para solucionar las 120 preguntas del examen. Distribuyan bien sus tiempos, aseguren las preguntas cortas y se van a dar cuenta que les va a alcanzar como tal. ¿Listo? Vamos a limpiar acá un poco esto que escribí y dejémosle aquí esto que ya habíamos hablado. ¿Hay algún requisito sugerido para la asignatura? Pues sin importar que el orden de las materias no afecte el contenido de las temáticas de estos cursos, no es un secreto que en física se requieren algunas habilidades matemáticas. Entonces la respuesta es sí, claro, sí es pertinente como requisito lo siguiente, muchachos. Entonces voy a limpiar acá para avanzar. Acá. Entonces, ¿hay algún requisito para esta asignatura? Sí lo hay, y es tener una matemática básica. Una matemática básica que conlleva ser capaz de identificar y hacer una suma, una resta, una multiplicación y una división. Cabe aclarar, y pongámoslo acá, lo puse de últimas, pero en rojo con otro color para que se vea, que estas operaciones, muchachos, deben hacerse a mano. La prueba no permite, ninguna de las pruebas permite el uso de calculadora. Entonces, cuanta suma, resta, multiplicación, división que a usted le salga como tal, debe ser capaz de hacerla a mano. Entonces, operaciones básicas a mano. Listo, muy bien. Ahora, vamos a colocar acá con verde el siguiente ítem, que es el despeje de ecuaciones. Ese despeje de ecuaciones también se debe saber hacer a manito. Recuerden que en física se van a usar algunas fórmulas y esas fórmulas muchas veces tienen la incógnita dentro de la ecuación como tal, toca despejarlo. Chicos, muy atentos con esta parte. Yo he visto muchos estudiantes que se han equivocado en preguntas de física, no por no saber física, sino por no saber operaciones básicas de matemáticas. Entonces, sería un poco triste, por decirlo de alguna manera,
que pierdan las preguntas de física, no por no saber física, no por no entender el enunciado, no por no saberse la fórmula, sino por hacer algún tipo de error dentro de las operaciones básicas. Entonces, por favor, chicos, mucho cuidado con eso. Después, se recomienda que se sepa hacer una descomposición de raíces. ¿Por qué? Porque cuando usted va a despejar ecuaciones, muchas veces la variable que usted quiere viene al cuadrado. Para quitar ese cuadrado hay que sacar una raíz y en ese caso hay que hacer esa descomposición de raíces, pero repito, esa descomposición de raíces debe hacerse a mano como tal. Entonces vuelve y juega acá esto. Por último, el análisis de gráficas. Ese análisis de gráficas, pues realmente saber identificar bien cuál es el eje horizontal, cuál es el eje vertical. En matemáticas se trabaja un plano cartesiano normalito. En física se puede trabajar un plano de presión contra volumen, de posición contra tiempo. Y la esencia es la misma. Por eso está la recomendación de la matemática básica. Saber cuándo una función es una línea recta, cuánto es decreciente, cuánto es constante. Y son 4 operaciones, bueno, 4 recomendaciones, muchachos, que les van a ustedes permitir tener una mayor efectividad en las preguntas de física y no están muy lejanas del alcance de cada uno. Trabajar esto de forma autónoma y tenerlo bien trabajadito para el día de la prueba. ¿Listo? Vamos a limpiar acá un poco para avanzar. Bien. Ahora, vamos al aula. Para empezar nuestra tutoría como tal respecto a los temas, vamos a ingresar primero al aula virtual. Si no han tenido la oportunidad de hacerlo, vamos a hacerlo desde cero. En su navegador, en su buscador, sea Google o cualquier otro motor de búsqueda, van a buscar el nombre de nuestra empresa, ingrese a la universidad, quien está propiciando estos espacios académicos de forma virtual. Permito aclarar que estos son unas tutorías adicionales, chicos, que Ingrese a la Universidad está propiciando para tener trabajo de autónomo en estos tiempos de emergencia sanitaria. Quiero aclarar, como de pronto se ha visto en otros comunicados, que esto no suple las clases presenciales. Esto no va a ser el reemplazo de clases presenciales de muchos alumnos que ya estaban matriculados o de posibles alumnos que piensen en matricularse más adelante. Las clases presenciales van a seguir con normalidad en la medida que la situación se normalice, muchachos, ténganlo muy presente. Vamos ahora acá al primer link. Buscamos preuniversitario 2020 www.ingresealau.edu.co. Damos clic. Inmediatamente nos va a salir nuestra página, ¿cierto? Con algunos requerimientos, pues en detalle nos vamos a ir a la parte de arriba donde dice aula virtual. Damos clic y inmediatamente encontramos acá, bueno, un comunicado expedido por Ingrese a la Universidad donde está especificando lo que mencioné, que estas tutorías no van a suplir las clases presenciales. Esto es un apoyo virtual, muchachos, ténganlo claro. Bien, permítanme limpio acá y continuemos. Les recomiendo le den una buena leída a esto, sea el programa que sea, pues van a encontrar información útil ahí. Vamos a bajar, encuentran por acá un cronograma de las tutorías. Acá pueden revisar las fechas por materias. Acá pueden revisar los horarios con respecto a los cursos. Y la última parte van a encontrar ustedes la serie en un banner como los diferentes servicios que Ingrese a la Universidad ofrece con respecto a sus cursos. Nos vamos a ingresemos por preuniversitario. Entonces damos clic y me va a pedir usuario y me va a pedir contraseña. El usuario, muchachos, va a ser el documento con el cual ustedes se matricularon. En este caso, pues voy a colocar por acá el mío y vamos a colocar en contraseña pues el mismo valor del documento. Yo tengo una contraseña diferente, entonces me permite pues cambiarla después, pero si nunca han entrado o si han entrado siempre, no importa, pueden dejarla. Repito, usuario, su documento de identificación, contraseña, ese mismo número. Luego de entrar, muchachos, van a encontrar pues algunos videos de bienvenida. Siendo prácticos en lo que nos concierne a esta tutoría, nos vamos a buscar en la parte izquierda el icono la fila donde dice física y vamos a empezar por el texto guía. Hablemos rápidamente del texto guía. Acá esperemos que me cargue, ahí me cargó. Entonces le damos a abrir. Es un visualizador que me permite trabajar este texto guía.
el cual si ya eran parte de algún programa deben tenerlo. Si van a ser parte de algún programa pues presencial, se les entregará su debido momento, y aquí pues también lo pueden trabajar de forma virtual. ¿Listo? Ese texto me permite entonces ver las tablas de contenido, los temas de los que estábamos hablando, los ejes conceptuales como tal de los que estábamos hablando hace un rato, algunas tablas muy útiles en el momento de los prefijos y las unidades, de los cuales hablaremos en un momento, alguna teoría muy puntual sobre los temas icónicos de estas pruebas, y lo que de pronto nos concierne mucho con respecto a la práctica es la parte de los talleres. Entonces van a encontrar por acá el taller 1 con ciertas temáticas. Esos talleres se han construido por medio de la reconstrucción de preguntas de exámenes anteriores, muchas se han diseñado, muchas se han adaptado para poder tener una buena base de ejercicios, las cuales nos permitan una práctica óptima como tal. ¿Listo? Pero antes de pasar a estos ejercicios como tal, vamos a ver algunas cositas con respecto a lo que es la teoría básica. Déjame devolverme a la presentación y vamos a continuar desde acá. Entonces, aquí nos habíamos quedado de lo primerito que vamos a hablar, de lo primerito que se habla en cualquier clase de física, es de los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades me permiten encontrar las unidades necesarias para medir ciertas magnitudes. Por ejemplo, para medir la longitud vamos a utilizar el metro y lo vamos a simbolizar con la letra M. Para medir la masa vamos a utilizar el kilogramo y lo vamos a simbolizar con la K y la G. Y para el tiempo vamos a utilizar el segundo y lo simbolizamos con la letra S. Hay más, mire, para la corriente eléctrica está el amperio o ampere del inglés, para la temperatura el Kelvin, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Pero de estas hablaremos más adelante, porque en el primer eje conceptual, que es mecánica clásica, se trabaja únicamente con las tres primeras y sus derivados. Esto es bien importante que tenga una coherencia, porque sería como preguntar, chicos, ¿qué horas son? Y alguien me diga, profe, no sé, son las 9 metros. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Lo mismo pasaría en los ejercicios. Si un ejercicio te pide a ti la longitud, la respuesta lo más seguro es que esté en unidades de metro. Ahora, no es la única forma de medir longitud, no es un secreto que también se puede utilizar la pulgada, la milla, el pie, etcétera. No es un secreto que para el tiempo, aparte del segundo, podamos utilizar el minuto, podamos utilizar la hora y demás. Entonces, para eso, vamos a limpiar acá y vamos a avanzar. Vamos a hablar de las tres primeras, que son las variables principales en nuestro universo: el espacio, la materia y el tiempo. Para la longitud exclusivamente vamos a usar el metro, muchachos, como ya lo mencioné. Si hay algún valor que esté en centímetros, que esté en kilómetros, que esté en pulgadas, tendremos que convertirlo y utilizarlo para algo que se conoce, permítanme lo escribimos por acá, conocido como el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades, muchachos, lo que me indica es una propuesta que fue generada en los años 30 para que todos midamos todo con lo mismo, es decir, que en cualquier parte del mundo se use el metro, se use el kilogramo, se use el segundo. Es una propuesta, hay países donde todavía se suele usar otro tipo de unidades, en el sistema inglés o el sistema técnico de unidades se usan las pulgadas, las millas, las libras, pero esta prueba, al ser de carácter estandarizado, tiende a trabajar todo en lo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? No lo coloqué acá, se me escapó, pero recuerden, es el sistema donde todo se mide en metros, en kilogramos y en segundos. Listo, perfecto, chicos. Ahora, ¿qué sucede si nos da un ejercicio, algún valor con ciertas unidades y no está dentro de nuestras opciones de respuesta? Pues lo más seguro es que tengamos que hacer la conversión de unidades. Entonces, para la conversión de unidades hay que recordar algunos factores de conversión. No se puede dejar olvidar que con respecto a lo que es distancia, que son estos tres, un kilómetro equivale a 1000 metros, un metro equivale a 100 centímetros y un centímetro equivale a 10 milímetros. No creo que la prueba les recuerde esto, chicos. De pronto para algunos sea muy básico, pero no creo que lo recuerden en ese orden de ideas. Es pertinente que lo tengamos acá presente. Ahora, por el lado del tiempo, no dejar olvidar que un minuto son 60 segundos
y que una hora a su vez son 60 minutos. Por último, muchachos, 1 kilogramo, 1000 gramos, unidad de conversión de la masa. ¿Listo? Con estos factores de conversión podemos proceder a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, ejemplo, si la rapidez de un auto es de 72 kilómetros sobre hora, en el SI valdrá, entonces, recordemos lo que significaba SI, significa Sistema Internacional de Unidades. Entonces, permítanme, me devuelvo. A ver acá. Entonces, el SI es el Sistema Internacional de Unidades que me permite que la longitud se mida en metro, el tiempo en segundo. Eso quiere decir que en el ejercicio, en el momento que me pidan el Sistema Internacional, quiere decir que no puede haber kilómetros, ni pueden haber horas. La respuesta debe estar en metros y debe estar en segundos. Entonces, la operación pertinente es la siguiente. Como el kilómetro está arriba, voy a colocar abajo 1 kilómetro de tal manera que se cancele. Entonces pongo la operación acá y acá el procedimiento que es exactamente el mismo, pero para poderlo tachar acá. Entonces pongo 1 kilómetro aquí abajo para que cancele con 1 kilómetro que tengo aquí arriba. Como la hora aquí está abajo, el ejercicio original es este valor en azul, voy a colocar 1 hora arriba de tal manera que se cancele. Y si ustedes se fijan, las unidades que me resultan son metros y segundos. Ahora lo que me falta es hacer la operación. Para hacer esta operación puedo hacerlo de una forma muy práctica cancelando los ceros. Acá cancelo 2 ceros de acá con 2 ceros de acá. ¿Listo? Entendiendo que la operación resultante como tal va a ser 72 por 10 y eso dividido en 36. Y ese valor que es la operación con este número, con que fueron los resultantes, es lo que realmente me va a dar la respuesta correcta, que es 20 metros sobre segundo. Entendiendo entonces que recorrer 72 kilómetros en 1 hora es lo mismo que recorrer 20 metros en 1 segundo. ¿Listo? Vamos a limpiar un poco acá para continuar y poder ver nuestro primer eje conceptual, que es como tal la cinemática. Ese tema como tal, muchachos, trae varias cositas, entonces las he resumido como en un mapa conceptual. El movimiento, muchachos, es el cambio de posición. Pero antes de hablar de los tipos de movimiento, hablemos rápidamente de los factores asociados en el movimiento. Hay una distancia que uno puede recorrer, hay un tiempo que uno se demora en recorrer esa distancia, y aparte de eso hay una trayectoria que realmente sería como la línea por donde recorrí esa distancia. Esta trayectoria es una línea como geométrica como tal. Estos dos sí me pueden ayudar a formular una de las primeras ecuaciones que trabajaremos hoy, y es que la velocidad está definida como la distancia sobre el tiempo. Esa es la definición de velocidad. En el ejercicio anterior, permítanme, acá me devuelvo, acá dejemos aquí un momentico, este valor de rapidez con respecto a esto que está acá es distancia sobre tiempo. Entonces por eso nosotros convertimos la distancia y el tiempo por aparte para dar unidades de velocidad. ¿Listo? Volviendo entonces a nuestra diapositiva en la que estábamos, encontramos que velocidad es distancia sobre tiempo. Esa velocidad, muchachos, puede ser de dos formas. Puede ser una velocidad constante o una velocidad variable. La velocidad constante es aquella que siempre permanece con el mismo valor, mientras que la velocidad variable es aquella que cambia su valor. Eso quiere decir que cuando la velocidad es variable debe haber una aceleración. Ahorita en detalle hablaremos un poco más de estas tres. Ahora sí, hablando por el lado de los tipos de movimiento. Entonces, si la velocidad es constante, pongámoslo acá unido, esto va muy de la mano. Si la velocidad es constante, muchachos, estamos hablando de un movimiento de tipo rectilíneo uniforme, sus siglas, movimiento rectilíneo uniforme. Si el movimiento llega a tener aceleración, ya estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Y luego veremos algunos casos de la caída libre, el tiro vertical. Por último, el movimiento puede ser relativo o absoluto. Esta prueba se centra más en movimientos absolutos. Los movimientos relativos los veremos en detalle un poco más adelante, pero cabe destacar que esta prueba tiende a trabajar movimientos absolutos. Listo, vamos a limpiar un poco para continuar con nuestra tutoría. Bien, definamos cositas rápidas con respecto a los conceptos fundamentales que acabamos de hablar. La posición, muchachos, lo que realmente me mide es la ubicación de un cuerpo, el dónde está, medida en metros como tal. Dijimos acá las unidades. Acá, velocidad y rapidez, muchachos, quiero aclarar, son dos cosas diferentes. La velocidad es una magnitud de carácter vectorial. La rapidez es una magnitud de carácter escalar. Es decir, a la velocidad le importa la dirección y el valor. A la rapidez solo le importa el valor con el que se mueve. Siendo francos, esta prueba, muchachos, no es de carácter netamente vectorial. Eso hace que para términos prácticos, nosotros dentro de este contexto decir velocidad y rapidez significa lo mismo. Sin embargo, sí son diferentes. Recuerden, la velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Pero pues siendo prácticos nos van a llevar al mismo concepto dentro de esta prueba. Por último, muchachos, y se nos va a medir en el sistema internacional metros sobre segundo, como ya lo vimos. Por último, la aceleración, designada con la letra A. Esa aceleración está definida como el cambio en la velocidad. Eso quiere decir que si no hay aceleración, no cambia la velocidad, o sea, la velocidad debe ser constante. Y si llega a haber aceleración, debemos entender que esa aceleración puede estar en dos formas. La primera forma es que esa aceleración sea positiva o que la segunda forma, que esa aceleración sea negativa. Si la aceleración es positiva, eso lo que me está diciendo es que la velocidad está aumentando, como el acelerador de un carro o de una moto. Mientras que si la aceleración es negativa, me está diciendo que la velocidad está disminuyendo, tal cual como lo haría el freno de un carro o de una moto. Un freno realmente es un desacelerador que hace que la velocidad disminuya. Un acelerador como tal me hace que la velocidad aumente. ¿Listo? Bien, eso por ese lado, chicos. Vamos a limpiar para continuar. Características de los dos primeros movimientos que trabajaremos: el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Entonces, ¿qué tienen en común? Que ambos tienen una trayectoria rectilínea. Ambos van a ser sobre una trayectoria de una línea recta. Ahora, ¿en qué se diferencian? Miren que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre va a ser constante. Es decir, nunca va a tener aceleración. Mientras que, a eso nos explica de hecho acá que la aceleración sea cero. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad cambia en el tiempo. Quiere decir que aquí sí va a haber aceleración como tal. Entonces, esas van a ser las características fundamentales de nuestros dos primeros movimientos a trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco de las gráficas y el análisis gráfico que esto implica y esto conlleva. Entonces, tenemos, de pronto no se alcanza a ver en una buena resolución por el tamaño, pero acá lo que tenemos es distancia o sencillamente posición en metros. Acá voy a bajar la X, esto sería el tiempo, luego pues con las otras, acá veremos que esto es velocidad, tiempo, esto es aceleración y esto es tiempo. Lo dejo así en los ejes para que se aprecie un poco mejor. De ahí para abajo todas van a tener los mismos ejes, en esta columna todos van a tener los mismos ejes y en esta columna todos van a tener los mismos ejes. Ahora, esta es la posición medida en metros a través del tiempo. Si usted se fija, acá lo que me está describiendo esta línea roja es que un móvil se está moviendo, porque a medida que transcurre el tiempo, su posición está aumentando. Eso quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, él se va moviendo como tal. Ese mismo movimiento, que es con una velocidad positiva, miren la aclaración acá, por eso va de la mano con esta línea roja,
Graficado en una gráfica de velocidad-tiempo, como es un rectilíneo uniforme, su velocidad debe ser constante y positiva. Por eso, acá es una línea constante. Y como la característica que vimos en la diapositiva anterior es que en el movimiento rectilíneo no haya aceleración, eso me explica que la gráfica de aceleración contra tiempo deba ser esta que está acá. Ahora, ya tenemos esta línea. Vamos con la siguiente. Esta es del mismo corte, movimiento rectilíneo uniforme, pero la velocidad va a ser negativa. Entonces, bien, si aquí estaba aumentando la posición cuando era positiva, aquí es obvio que de esa posición debe disminuir cuando la velocidad sea negativa. Como es un valor constante, debe seguir siendo horizontal, pero ese valor, al ser negativo, debe estar por debajo del cero en nuestro eje horizontal. Cabe aclarar, en física, muchachos, nunca se pinta la otra parte acá de los ejes porque no existe tiempo negativo, no es un concepto que haya en física. Entonces estas gráficas se trabajan únicamente de esta forma, no existen tiempos negativos, no se escribe nada en esta parte del ejercicio. Bien, para terminar esta segunda fila, como aquí la aceleración es nula porque es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, eso me permite entender que la gráfica debe quedar exactamente igual a la anterior, y ahí ya tenemos nuestra segunda fila. Ahora, esto está pues separado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estos movimientos de acá son para movimiento rectilíneo uniforme, los de abajo son para rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, como usan algunos libros. Bien, acá la distancia que se recorre cada vez es mayor porque hay una aceleración positiva. Quiere decir que él se va a mover cada vez más rápido. Eso me explica que a medida que transcurra el tiempo, cada vez incremente más rápido su posición o su distancia recorrida. Por eso va a tener esta forma que está acá. Ahora, como la aceleración es positiva, ¿qué creen que deba ser la velocidad? Pues debe aumentar, explicación que me permite entender esta línea que está acá. Y finalmente, como debe existir algún valor de aceleración, que en este caso es positivo, ese valor es constante y positivo, tal cual como lo tengo acá. Una buena invitación, muchachos, sería que en este momento pausaran el video e intentaran ustedes tener la descripción de este movimiento que está acá. ¿Listo? Vamos a dar un par de segunditos para que analicen las gráficas. ¿Listo? Entonces, como la aceleración es negativa, él debe estar básicamente cada vez deteniéndose más rápido, por eso vamos a encontrar que tiene esta forma que está acá. Ahora, si la velocidad cambia con una aceleración negativa, la velocidad, como mencioné hace un rato, debe estar disminuyendo. Eso nos permite entender que la gráfica debe tener esta forma descendente. Por último, aceleración negativa, un valor constante pero debajo de nuestro cero. Si usted se fija, hay algunas equivalencias entre estas gráficas. Entonces los invito a que en este momento pausen el video y hagan un análisis a forma de conclusión de en qué se parecen o por qué una tiene la forma que tiene con respecto a la otra. ¿Listo? Vamos a continuar, chicos. Vamos a limpiar un poco acá y continuamos. En el primer ejemplo tendremos una gráfica de un cuerpo que se va moviendo. Aquí por el tamaño me permite verse un poco mejor los ejes, no debo recalcar nada, y entender este movimiento como a través del tiempo, miren, durante varios segundos hubo unos cambios en su posición o unos desplazamientos. Entonces empecemos con azul, analizando este punto que está acá. Este punto que está acá se conoce como la posición inicial, porque es desde donde se parte justo en el segundo cero. Básicamente desde donde empezó todo el ejercicio, desde donde empezó todo el movimiento. Esta posición es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba 3 metros antes del punto de partida para arrancar su movimiento. Apenas
arrancó su movimiento, apenas el cronómetro echó a andar, él fue incrementando, ¿cierto?, su movimiento a través del tiempo. Si usted se fija, realmente eso me va a dar a entender con respecto a lo anterior. Permítanme acá a devolverme, miren, lo anterior explicado era cada una de estas gráficas, ¿cierto?, con su respectivo concepto. Lo que estoy haciendo en esta situación ahora es juntando todos esos parámetros. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que partió en una posición negativa, pero empezó a incrementar la distancia, ¿cierto?, a través del tiempo. Quiere decir que en esta primera parte él tenía velocidad constante y se desplazó durante 2 segundos. Llegó a este punto. Miren que a pesar de que el tiempo sigue avanzando, él nunca aumentó su posición entre los 2 y los 6 segundos. Eso quiere decir que desde acá, bueno, aquí no lo puse, pero aquí era una velocidad positiva en este intervalo que está acá. En este intervalo, ¿cuánto creen que valga la velocidad? Pues sencillo, como él no está incrementando su posición, quiere decir que en este caso la velocidad es 0. Aquí él se detuvo como tal. Podríamos interpretar como que fue una persona que empezó en esta posición, corrió con una velocidad constante, pero acá se cansó, se detuvo a descansar. Ahora, ¿qué va a hacer? Nuevamente, él va a moverse, porque a medida que avanzó el tiempo, él incrementó su posición. Eso quiere decir que aquí hay una velocidad positiva porque está incrementando su posición. Finalmente, en este punto que está acá, tendió a cambiar de dirección. Quiere decir que básicamente, me quedó un poquito torcido, se devolvió. Entre los 8 y los 11 segundos tuvo una velocidad de ¿qué tipo? Negativo. Entonces, revisemos rápidamente. Velocidad positiva porque incrementa su posición, velocidad 0 porque está quieto, nuevamente velocidad positiva y velocidad negativa en dirección contraria porque, si usted se fija, se devolvió. Eso es básicamente el análisis gráfico de esta situación, muchachos. Vamos a limpiar un poco para poder continuar. Bien, hay una equivalencia entre las gráficas, y es que un mismo movimiento puede registrarse en una gráfica de posición, en una gráfica de velocidad o en una gráfica de aceleración. Entonces, rápidamente vamos a analizar aquí esta equivalencia. Y si usted se fija, aquí el móvil aceleró. Miren, empezó a incrementar rápidamente. Permítanme, me devuelvo un poco. Es como aquí expliqué cada una de las gráficas por aparte. Aquí en un ejemplo combiné esas gráficas para ver que un movimiento puede ser la combinación, un movimiento global puede ser la combinación de varios movimientos puntuales. Y aquí lo que estoy haciendo es una equivalencia ya mucho más puntual entre gráficas. Entonces, rápidamente, lo que hace este móvil es incrementar, ¿cierto?, su posición recorrida cada vez más rápido. Quiere decir que su velocidad está incrementando, mírenlo acá, ¿cierto? Y eso quiere decir que realmente hubo un valor de aceleración. ¿Listo? Permítanme, aquí borramos un poco, que es que aquí se me fue un poco más largo esto. Y sería desde acá hasta acá. ¿Listo? Esto es una línea recta, aunque no lo parezca. Hay que ver que pues, con el mouse es un poco más complicado la recta perfecta como tal. ¿Listo? En la segunda parte, muchachos, miren que aquí esto sí es una línea recta. Eso quiere decir que aceleró, pero acá estabilizó su velocidad. Quiere decir que aquí la velocidad debe ser constante. Por eso en esta gráfica se debe ver un valor constante. Ahora, como la velocidad es constante, entonces la aceleración debe valer 0, porque recuerden que la aceleración es el cambio en la velocidad. Y si aquí es constante, quiere decir que aquí debe ser 0. ¿Listo? Vamos a ver luego qué pasa de una forma muy práctica ya en toda esta otra parte del movimiento. Miren que aquí aceleró, estabilizó su velocidad y ahora esa velocidad pareciera que tendiera a disminuir, porque si usted se fija llega a un punto donde él no recorrió más distancia, ¿cierto?, en esa dirección y se empezó a devolver. Eso quiere decir que llega a un punto donde se detuvo. Claro, es lógico, para poderse devolver tiene que haberse detenido.
Por eso este punto, la velocidad en la gráfica 2 pasa por 0, haciendo que entonces si la velocidad disminuyó es que la aceleración fue como negativa, porque lo estuvo frenando, le estuvo quitando velocidad hasta el punto que pasó por 0, ¿cierto? Y volvió a una velocidad negativa hasta este punto que está acá. ¿Listo? Permítanme, borramos acá un poquito de esto, lo hacemos de una mejor resolución. Vamos a intentar hacer un poquito más derecho. Algo mejor ahí no quedó el tumulto, pues bueno, se dé cuenta que quedó bien derechito ahí por encima. Ahora muchachos, en la última parte, nuevamente, si usted se fija, acá pareciera otra vez retomar, ¿cierto? Como hacia la dirección positiva. Eso quiere decir que ahora, en vez de estar frenando como tal, está acelerando. Y finalmente, pues la colita se las dejo a colación para que intenten ustedes ver cómo esa colita de la curva acá se relaciona con este pedacito acá y con este pedacito acá. ¿Listo, muchachos? Vamos a limpiar para poder continuar. ¿Listo? Vamos a hacer esto un poco más dinámico, muchachos, perdón, más didáctico. Y es un pequeño laboratorio virtual de cinemática donde podremos ver la situación presentada antes de una forma un poco más didáctica. Nos vamos a salir acá un momentico, nos vamos aquí a esta página, ¿cierto? Lo buscan como Laboratorio Virtual de Cinemática de educaplus.org, donde podemos ver una simulación muy pronta de lo que es un movimiento acelerado. Entonces vamos aquí a darle play, lo vemos, lo analizamos y luego lo volvemos a ver. Entonces, si le damos play, miren lo que hizo ese motociclista hasta ahí. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo paso a paso con este botón, ver cómo paso a paso él va cambiando, ¿cierto? Podemos hacerlo un poco más, pasos un poco más rápido, o sencillamente podemos dejarlo fluir. ¿Listo? Vamos a reiniciar. Observen que él parte desde un punto 0, ¿cierto? Entonces la gráfica de esta aquí usan la E de espacio, pero es la misma X de posición que había yo postulado hace un rato en mis gráficas. Entonces él parte desde un punto que es 0. Si usted se fija, señalémoslo por acá con azul. Este punto 0 es este punto 0. Entonces inmediatamente esto le da aquí a arrancar. Entonces si usted se fija, él pareció que aceleró, o sea, incrementó su velocidad porque aquí estaba quieto. Miren, al comienzo él estaba quieto, su velocidad inicial es 0. Incrementó su velocidad, pero ¿qué pasó? Empezó a detenerse. Entonces si se fijan, incrementó, ¿cierto? Y después pareció detenerse. La simulación me permite explicar lo que estaba haciendo con las gráficas. Entonces él gana velocidad, pero luego se detiene y luego se devuelve. Entonces empieza con un valor de velocidad, llega a 0. Este 0 que está acá me gustaría recrearlo, a ver si me permite. Acá, ahí que la pausé. Entonces este punto de acá tiene que ver con este punto de acá, porque ahí el motociclista se detuvo como tal. Aparte, miren que el programa me muestra los vectores. Siempre hubo una aceleración negativa que hizo que la velocidad cambiara, disminuyera, llegara a 0 y luego se volviera negativa. Ese valor de aceleración fue constante. Por eso esta línea verde que está acá, que siempre es la misma, tiene que ver con esta línea verde que está acá. ¿Listo? Vamos a verlo de nuevo. Inmediatamente empieza a ganar velocidad. ¿Listo? Limpiemos un poco y veámoslo por última vez. ¿Listo? Analicen muy bien esta parte de los vectores, se van a dar cuenta cómo es la línea roja empieza a tomar trascendencia con esta línea roja y la línea azul con la línea azul como tal. Listo, eso por ese lado, muchachos. Vamos a dejar aquí pausado nuestro laboratorio virtual de cinemática. Analicemos que aquí abajo me salen algunos valores. Estos valores son como algunos cálculos que hace la simulación del tiempo, el espacio, la velocidad y la aceleración.
Sin embargo, pues más adelante tendremos la oportunidad de ver algún tipo de aplicación de esto. Vamos a volver a nuestra presentación y vamos a hablar ahora de las fórmulas de cinemática. Pues permítanme, me pongo al día acá donde estábamos. Acá. Entonces, ya vimos los conceptos, qué es posición, qué es velocidad, qué es aceleración, ya hablamos de qué es. Vimos cómo se representa en una gráfica y cómo las gráficas nos ayudan a entender también cada uno de estos conceptos. Ahora, la parte quizá menos favorita de muchos es la parte de las fórmulas. Estas fórmulas son las que me permiten hacer ejercicios de tipo numérico, donde me permiten encontrar el valor de la posición, de la velocidad, lo que sea que me esté pidiendo como tal nuestro ejercicio. Entonces, para eso, muchachos, vamos a usar acá el color azul y ver que vamos a tener las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y las de rectilíneo uniformemente acelerado. Esta que está acá es la ecuación de posición. Esta es la ecuación de velocidad y esta es la ecuación de aceleración. Cabe aclarar que como el movimiento rectilíneo uniforme tiene velocidad constante, no tiene ecuación para aceleración porque no existe. Estas son las ecuaciones más generales que hay. Esto significa la posición inicial. ¿Qué sucede? Que en muchos ejercicios el ejercicio trae una posición inicial que vale ¿cuánto? 0, entonces esto se cancela como tal. Ahora, vamos a utilizar mejor una línea, no una X, para no confundir, y utilizamos el color rojo de cancelar. Listo, va a ser la velocidad multiplicado por el tiempo, el cambio en el tiempo, pero si esto empieza en el segundo 0, esto también suele ser 0 muchas veces. Es decir, muchachos, la fórmula como tal es esta así. Me va a servir para cualquier ejercicio. Muchos libros vienen sin esto y vienen sin esto, tal cual como yo estoy cancelando. Pero pues es pertinente que usted estudie mejor la forma más general que le permita para cualquier ejercicio. Ahora, la velocidad, ¿qué dijimos que era? Dijimos hace rato que era distancia dividido en tiempo. Y si usted se fija, el cambio de posición me da la distancia, cuánto recorrió. Y el tiempo que emplee va a ser el tiempo que se demoró menos el tiempo inicial. Lo que pasa es que, como digo, muchas veces esto suelen ser 0 como tal y me permiten entonces encontrar ecuaciones más prácticas. Sin embargo, pues no está de más tener las ecuaciones más generales posibles que me sirven para todos los casos, que son estas que están acá. ¿Listo? Ahora, para el lado del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos ecuaciones un poco más complejas. Aquí hay que tener bastante cuidado. Por eso uno de los requisitos sugeridos es que usted maneje ecuaciones y despeje de ecuaciones. Entonces, para la posición final o para la posición como tal, usted encuentra que tiene esto: posición inicial más velocidad inicial por la diferencia de tiempo más un medio de la aceleración por la diferencia de tiempo al cuadrado. Ya ejercicios le dirán a usted muchas veces que la posición inicial sea 0. Si la velocidad inicial es 0, como aquí estamos multiplicando, todo esto se volvería 0. Si el tiempo inicial era 0, miren que van quedando ecuaciones un poco más prácticas de trabajar. Sin embargo, eso depende del ejercicio. Entonces, dejo la forma más general. Para muchos de pronto es más cansona esta porque es más larga. Pero pues, ya la experticia de ustedes en el tema les va a decir cómo utilizarlas y en qué momento utilizarlas. Cuándo cancelar, cuándo no cancelar. Y vamos a tener herramientas que nos sirvan para cualquier tipo de ejercicio. Ahora, para las ecuaciones de velocidad tendremos esta: la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el cambio de tiempo. Y por último esta que está acá. Ahora, para la velocidad media, muy parecida, miren, muy parecida a la anterior. Esta realmente es sacar una velocidad media ya de extremos. Y finalmente para la aceleración. Cabe aclarar que esta aceleración también la puedo hallar de acá, miren. Si a mí en algún ejercicio esos 4 puntos verdes son la misma variable. Si el ejercicio no la puedo hallar por este lado, pues sencillo, me voy, este lado no la tiene, me puedo ir por este lado que está acá, o por este lado que está acá, o por este lado que está acá. O si no me pude ir por cualquiera de los otros que estén ahí, muchachos. Entonces ya vamos a ver en detalle un par de situaciones donde esto se utilice. Pero como tal, estas son las fórmulas que ustedes deben saber para solucionar ejercicios numéricos
del movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, vamos a continuar. Para el ejemplo 2, para el ejemplo de este movimiento, vamos a ir al aula. Entonces, para eso, vamos nuevamente acá donde estábamos, en el aula virtual. Recuerden, ingresamos, buscamos la parte de física. Ya hemos hablado del texto guía, lo tenemos ahí pendiente para sugerir algunos ejercicios. Vamos ahora a darle clic en la parte de cinemática. Pueden haberlo hecho así, o desde donde estábamos, en el texto guía, darle aquí en el botón avanzar para irnos en consecuencia de orden. En esta parte de cinemática, pues ustedes van a encontrar acá un libro capítulo donde está un poco más ampliada la teoría, porque pues en el libro virtual que vimos, la teoría es muy puntual, es muy focalizada, lo más importante. Acá de pronto encuentran un poco más, miren, conversión de unidades, encuentran quizá también conceptos de velocidad, aceleración y tiempo, pues así sucesivamente. Ahora, con respecto a la parte de cinemática, entonces repito, acá encuentran teoría en este botón que está acá. Acá encuentran algunos ejercicios resueltos, más que todos asociados a vectores, y aquí encuentran un taller de cinemática. Vamos a darle clic y inmediatamente nos va a abrir un taller visualizado con algunas preguntas de opción múltiple. Entonces, podemos empezar con esta que está acá. Leerla, muchachos. Un objeto se mueve con una rapidez constante de 6 metros sobre segundo. Esto significa que el objeto, y tenemos las respectivas opciones de respuesta. Quiero dar un par de segunditos para que piensen con cuidado, relean la pregunta y analicen cuál sería la opción de respuesta. Cabe aclarar, la prueba, tanto de ingreso a la Universidad Nacional como prueba de estado, manejan hasta las opciones únicamente A, B, C, D. Sin embargo, acá se colocó hasta la D para darle un poco más de variedad y un poco más de opción a la pregunta. Listo. La clave, muchachos, en esta pregunta está en entender que la velocidad es constante. Entonces, si la rapidez menciona acá en este caso, permítanme, corregimos acá, no le pongamos flecha, pongámosle únicamente lápiz, línea. Entonces, si la rapidez es constante, ¿va a cambiar? No, no va a cambiar. Por eso, no puede ni aumentar ni disminuir. Listo. ¿Será que no se mueve? Que tenga una rapidez quiere decir que a medida que pase el tiempo, él recorre cierta distancia. Tampoco me sirve esta que está acá. B, tiene una aceleración positiva. Si dijimos que la rapidez es constante, no puede existir aceleración ni positiva ni negativa. Tampoco sería esta. Entonces, por puro descarte nos quedaría de última la opción E. Se mueve 6 metros cada segundo. Es obvio, muchachos, este valor que está acá me dice 6 metros sobre segundo, quiere decir que en un segundo él va a recorrer 6 metros, entendiendo que la respuesta correcta sería la E. Ahora, si usted se fija en la segunda pregunta, muchachos, que es esta que está acá, vamos a hacerla con azul, dice: un automóvil de juguete se mueve 8 metros en 4 segundos con una velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? Si somos buenos con la memoria o si utilizamos los conceptos bien, podemos recordar que la velocidad está definida como distancia sobre tiempo. Y en este ejercicio conocemos la distancia, que vale ¿cuánto? 8 metros. Y lo vamos a dividir, permítanme, le bajamos un poquito el grosor a esto. Acá lo vamos a dividir en el tiempo, que en este caso, acá lo tapé un poco, ya lo destapé como tal. En este caso serían 4 segundos. Entonces, 8 dividido en 4 me da 2 metros sobre segundo, me da metros sobre segundo, entendiendo como opción correcta la opción B que está acá. Listo, muchachos, estos fueron dos ejemplos de cómo se utilizan estas fórmulas o cómo se usa un concepto, porque miren que aquí no usamos ninguna fórmula, sino más bien fue entender los conceptos que habíamos visto
hace un rato en nuestra presentación. Y pues acá sí, al utilizar un poco más los valores numéricos, acá es donde se radica tener una matemática un poco pues clara, decente, en la medida de que las operaciones no nos vayan a quedar mal. ¿Listo? Bien, eso por ese lado. Voy a borrar acá, voy a limpiar ambas preguntas para deshacerme de todo y seleccionar algunas otras. ¿Listo? Este 3, muchachos, lo recomiendo lo intenten hacer. No es nada del otro mundo, es aplicar las operaciones que estábamos trabajando. Bien, este 4 también recomendado, es de velocidad constante. Me gustaría más mirar ahora alguno que tenga que ver con algún acelerado. Entonces, podríamos mirar este que está acá, este 7. Acá está. Dice: un automóvil y un camión de envíos comienzan desde un punto detenido y aceleran con la misma tasa. Sin embargo, el automóvil acelera durante 2 veces la cantidad de tiempo que el camión. ¿Cuál es la rapidez final del automóvil en comparación con el camión? Entonces, para este ejercicio vamos a necesitar un poco más de espacio. Entonces, vamos a utilizar acá un Paint para poder trabajar un poco mejor. Entonces, ambos comienzan desde un punto detenido. Quiere decir eso, muchachos, que ambos tenían, pongámoslo así, aquí va a estar el automóvil y aquí va a estar el camión. Ambos empiezan detenidos, quiere decir que la velocidad inicial tanto del automóvil como del camión va a ser 0. Eso me lo da esta palabrita que está acá. Ambos comienzan desde un punto detenido y aceleran con la misma tasa. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración en este caso va a ser la misma. Sin embargo, el automóvil acelera durante 2 veces la cantidad de tiempo que el camión. Entonces, 2 veces la cantidad de tiempo quiere decir que si este se estaba moviendo hacia allá y este también se estaba moviendo hacia allá, pues obviamente ambos en línea recta. Permítanme mejorar un poco esto. Para eso es la ayuda de Paint en este caso, porque al utilizar Paint puedo hacer líneas un poco más rectas. Entonces él se mueve en esta dirección y él se mueve en esta dirección. ¿Listo? Bien. Eso por ese lado, pues estas flechitas acaban de indicar que ambos van en esta misma dirección. ¿Listo? Disculparán ahí la cabecita de la flecha, pero me interesa es indicar el sentido. Entonces, este lo que va a tener con respecto a este, si ustedes se fijan, pongámoslo por acá con verde, 2 veces la cantidad de tiempo del automóvil. Quiere decir que el tiempo acá es 2 veces el tiempo que se demora el camión. Por decirlo de alguna manera, el tiempo del automóvil es el doble del tiempo del camión. ¿Cuál es la rapidez final del automóvil en comparación con el camión? Y las opciones de respuesta son la mitad, el doble, el cuádruple. Entonces, para eso nos vamos a ubicar en nuestra diapositiva un momento. Y recordando acá, quisiera no tener que borrar esto. Acá por un ladito. No me deja utilizarlo sin esconder esto que está acá. Entonces, bueno, en este caso no importa como tal, porque podremos en este Paint traer la ecuación con la que vamos a trabajar. La ecuación con la que vamos a trabajar es la ecuación, permítanme la colocamos aquí en Paint, de velocidad final igual a velocidad inicial, pongámosle ahí, más la aceleración multiplicada por el tiempo que está ahí. Listo, vamos a incrementar un poco el tamaño para verlo mejor. Y bueno, ¿cómo
Ambos parten desde una velocidad inicial 0, entonces esto va a ser 0. Y vamos a encontrar que sencillamente es multiplicar la aceleración por el tiempo. El ejercicio menciona que la aceleración es la misma, entonces lo único que cambia es el tiempo. Miren que sin hacer operaciones, solo entendiendo cómo funciona el valor o cómo funciona la estructura de la multiplicación de la operación, encontramos que el tiempo va a ser el doble. Por ende, nuestra respuesta correcta analizada de esta ecuación que está acá es que sea el doble como tal. ¿Listo? Un poco trivial, un poco sencillo, no es nada muy difícil, pero me gusta esta pregunta hacerla de la mano, la 7 con la 8. Entonces, en la 8, para la 8, vamos a limpiar un poco. Este pen también limpiémoslo. Y mientras tanto, me imagino la leyeron un poco, analicémosla. Un automóvil y un camión de envíos comienzan desde un punto detenido y aceleran con la misma tasa. Sin embargo, el automóvil acelera durante 2 veces la cantidad de tiempo que el camión. ¿Cuál es la distancia que recorrió cada uno en comparación? Miren que el ejercicio se parece bastante con respecto al anterior. Habla también de un camión, habla también de un móvil, los cuales están partiendo de la misma posición. Entonces pareciera el mismo ejercicio, pero no lo es. Miren que acá aceleran con la misma tasa, ¿cierto? Mientras que en este, aquí, pongámoslo con verde, el automóvil acelera durante 2 veces la cantidad de tiempo del camión. Entonces, aquí aceleran con la misma tasa, perdón, borramos acá que es que no me está quedando aquí bien señalado. Este es rojo, va con este rojo. Acá, lo que esto nos indica, perdón, aceleran con la misma tasa, acá aceleran con la misma tasa. Todo esto es lo mismo, todo esto que está acá, era lo que quería indicar. Entonces, el tiempo va a ser el doble. La única diferencia de esta pregunta como tal es la parte del signo de interrogación. Aquí es cuál es la rapidez final del camión. Dijimos que era el doble. En esta es cuál es la distancia que recorrió el automóvil en comparación con el camión. Entonces, el ejercicio, muchachos, radica en la misma situación. Solo que acá es con respecto a la velocidad, acá va a ser con respecto a la distancia. Para eso entonces vamos a utilizar otra fórmula, vamos a escribirla acá rápidamente en Paint, o mejor dicho, podemos visualizarla ya que se desocupó una parte de espacio y no me interfiere como tal. Entonces, para la distancia, miren que vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Entonces, esta fórmula, analicémosla ahí rapidito. Me va a decir, la distancia recorrida es la posición inicial. Como el ejercicio no está diciendo que uno estaba adelantado con respecto al otro, pues realmente va a ser que la posición inicial sea 0. El tiempo inicial es 0 porque no está diciendo que empezó en el segundo 3 ni nada de eso. Decimos que empezó en el segundo 0 y esa va a ser suficiente. Y esta va a ser pues también ese mismo valor de tiempo. Entonces, sumémosle a eso que el ejercicio me menciona que también estaban detenidos. Quiere decir que la velocidad inicial debe valer 0. Y 0 por todo esto me va a dar 0. Entonces era lo que les decía hace un rato. Miren que a pesar de que la fórmula se veía un poco corpulenta, al aplicarla a este ejercicio me va a quedar de una forma más práctica. La distancia es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, repito, distancia 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos a llevar eso a nuestro Paint para poder solucionar nuestro ejercicio. Entonces, acá. Vamos a traer a colación esa fórmula aquí rapidito, la escribimos. Y me dice entonces que la distancia es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Entonces, aquí voy a dividir esto un momentico, pero con eso me voy a ayudar con el Paint, una línea recta acá en toda la mitad, para aquí hacer para el auto y aquí hacer para el camión. Entonces tendremos acá camión y automóvil. Ahora, este valor, esta fórmula, perdón, es la misma para ambos casos, solo que el automóvil va a ser el doble de tiempo, por lo que me estaba diciendo acá. Él acelera durante 2 veces la cantidad de tiempo. Entonces, esta fórmula me da un valor. Esta fórmula que está acá, básicamente me da el mismo valor, medio, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero si usted se fija, aquí no es t, es el doble de t. Al operar este valor, miren que el cuadrado está elevando tanto a la t como al 2. Eso va a hacer entonces que mi respuesta sea un medio de la aceleración. 2 al cuadrado me da 4 por tiempo al cuadrado como tal. Y si usted se fija, pues aquí no la escribí, pero pues para esta es la misma aceleración, la misma a, el mismo medio que es propio de la fórmula, y el tiempo t al cuadrado. Acá, como era 2t, me queda elevado. Entonces, observen cuál es la diferencia entre esto y esto. Únicamente el 4, porque el medio es el mismo, la a es la misma y t cuadrado es la misma. Quiere decir que aumentó el mismo valor de distancia, pero multiplicado por 4. Por ende, la respuesta va a ser, permítanme mejor coloquémosla con amarillo, porque aquí era lo que quería. La distancia va a ser el cuádruple como tal. Y esta es la explicación a ese ejercicio, muchachos. De ahí para allá van a encontrar más ejercicios que tienen que ver con este tipo de movimientos. Entonces, vamos a limpiar un poco todo esto. Vamos a minimizar el Paint. Y encontrar que aquí van a encontrar, valga la redundancia, diferentes situaciones gráficas también que les van a permitir trabajar sus habilidades. Todo este taller lo van a encontrar en el aula virtual cuando entramos, ¿cierto? Física, cinemática, taller de cinemática. Les recomiendo lo trabajen, y en el foro que tenemos la oportunidad de trabajar más adelante vamos a poder poner todos estos ejercicios en práctica. De aquí a allá la idea es que ustedes los hayan trabajado y aclarar dudas pertinentes sobre las situaciones que se presenten. Listo, vamos a volver a nuestra presentación. Ya para terminar, muchachos, vamos a hablar rápidamente de lo que es la caída libre. Permítanme, volvemos acá. Acá. Entonces, ya hablamos del movimiento rectilíneo y el uniformemente acelerado. Vamos a hablar ahora rápidamente de la caída libre. Les dejo acá la definición, ¿cierto? Y un diagrama que nos permita ilustrar esos conceptos. Entonces, en la caída libre no hay resistencia con el aire, no hay ningún tipo de influencia durante la caída, de ahí su nombre de que es caída libre. Es un movimiento acelerado, porque si usted se fija, antes de dejar caer algo, su velocidad inicial es 0. En el momento que yo lo dejo caer, él empieza a ganar velocidad, ¿cierto? Para poder caer. Entonces, realmente la caída libre, muchachos, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solo que va a tener un par de consideraciones, y es que la distancia que llamábamos ahorita se va a llamar altura al ser una distancia vertical, y la aceleración de un objeto que cae en caída libre, valga la redundancia, es el valor de la gravedad. Listo, vamos a hablar un poco de gravedad. Limpiemos acá para continuar. Vamos a hablar un poco de gravedad para poder continuar. Entonces, ¿qué es la gravedad? Muchos responden en la primera aproximación que la gravedad es una fuerza. En el siguiente video encontraremos que la fuerza se mide en Newton. Entonces, no es pertinente decir que la gravedad es una fuerza, porque de la diapositiva anterior vemos que la gravedad es una medida de aceleración, que es lo que se mide en metros sobre segundo cuadrado. Entonces,
Limpiemos para continuar y volvamos acá. Entonces, ¿qué es la gravedad, muchachos? Realmente es una aceleración, por eso se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es una aceleración? Vale. ¿Cuánto vale? Nos están acostumbrados a decir que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso no es del todo cierto, muchachos. La gravedad depende del sitio donde estemos. Entonces, si la Tierra fuera una esfera perfecta, nuestra gravedad tendría el mismo valor siempre. Pero no es un secreto que nuestra Tierra es un poco como ovalada y hay una distancia mayor del centro al ecuador que del centro a los polos. Entonces, eso hace que la gravedad tenga algunos cambios. Sin embargo, esos cambios son de decimales. Como la prueba no permite el uso de calculadora para esos cálculos tan exactos, tampoco lo requiere, vamos a de aquí en adelante, muchachos, trabajar la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Sea para la prueba de estado ICFES, sea para la prueba de ingreso a la Universidad Nacional, vamos a trabajar esa gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿De qué depende? Miren, chuleemos aquí, ¿qué es la gravedad? Es una aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Vale esto. ¿Y de qué depende? O sea, ¿quién la origina? ¿Por qué hay gravedad como tal? Pues muchachos, la gravedad es propia de la masa del planeta. Cada objeto que contenga masa contiene gravedad como tal, genera gravedad sería la palabra. Entonces, para eso tengo acá la Tierra. La Tierra tiene cierta masa, ¿cierto? Y a un astronauta de 120 kilogramos le va a generar una atracción. Y esa atracción genera un peso de 1200 newton. Estos valores los aclararemos un poco mejor en el siguiente video. Por el momento, lo que quiero que se entienda es que la gravedad tiene cierto valor. Por ejemplo, debido a la masa de la Tierra, toda la masa que tiene la Tierra, los continentes, los océanos, el núcleo, todo, hace que se genere un valor de gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. La Luna, muchachos, es 6 veces más pequeña, bueno, menos masiva que la Tierra. Eso va a hacer que la gravedad allá sea una sexta parte. En el taller 1 del libro, el texto guía que veremos en unos momentos, va a ser bien importante que ustedes sepan esta relación. Repito, la gravedad en la Tierra vale 10, porque la Tierra tiene cierta masa. La gravedad en la Luna vale 10 dividido en 6, porque es una sexta parte la masa de la Luna con respecto a la Tierra. Entonces, ¿de qué depende la gravedad, muchachos? De la masa que tenga el planeta en el cual está sucediendo el ejercicio o la situación que la prueba requiere. ¿Listo? Y por último, ¿hacia dónde se caen los objetos? Pareciera un poco trivial la pregunta, ¿cierto? Muchos responden, profe, hacia abajo. Y pues no está del todo mal. Sin embargo, uno podría tener el siguiente argumento. Decir, si usted me dice que la gravedad va hacia abajo, entonces los chinos deberían vivir agarrados del techo. ¿Me hago entender? Porque si la gravedad fuera hacia abajo, miren, este astronauta aquí debería vivir colgado del techo, por decirlo de alguna forma. No, eso no sucede. La gravedad aquí hace que ese astronauta, vamos a ver cómo me sale dibujándolo de cabeza, ese astronauta esté unido ahí. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que la gravedad hacia dónde caen los objetos, hacia dónde va, hacia dónde apunta. Pues efectivamente, muchachos, la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Ese es el valor como tal. Bueno, la dirección geométrica a la cual la gravedad apunta como tal. Pero ojo, no olvidar que es generada por toda la masa de la Tierra. ¿Listo? Estos son nuestros elementos, digamos, conceptuales, muchachos, para entender lo que es la caída libre. Vamos a limpiar para continuar. Ecuaciones de caída libre. Muchachos, exactamente las mismas que vimos de movimiento rectilíneo uniforme. Miren, se los voy a demostrar acá rapidito. En estas fórmulas, si yo cambio lo que es distancia
horizontal lo cambio por distancia vertical, y si cambio la aceleración por la aceleración de la gravedad, que es G, voy a obtener estas fórmulas que están acá. Son las mismas, no es que tengan que son ser 6, no, son solo 3. Solo que las puse porque caída libre también encierra lo que es lanzamiento vertical, es decir, en la caída libre también se estudian movimientos verticales hacia arriba, algunos lanzamientos. En ese caso, ¿qué es lo que cambia? Cambia el cómo la gravedad está afectando la situación. Es decir, si yo dejo caer algo, muchachos, la gravedad, ¿cierto?, ayuda con respecto a ese movimiento y hace que gane velocidad. Pero si yo lanzo algo, la gravedad no hace que siga subiendo infinitamente, sino al contrario, hace que a medida que pase el tiempo, él se vaya deteniendo. Entonces, por eso el símbolo como tal. ¿Qué recomiendo yo? Siempre, muchachos, para no caer en problemas básicos de signo. Recuerden que un signo le puede dañar a usted toda la pregunta como tal. ¿Qué recomiendo yo? Que la gravedad la tomen positiva, ¿cierto? Cuando, perdón, permítame aquí borro y lo hacemos aquí un poco mejor. ¿Qué recomiendo yo, muchachos? Que esta gravedad se tome de dos formas, positiva y negativa. Entonces, la gravedad se toma positiva cuando está contribuyendo a ganar velocidad, o sea, cuando el objeto cae, pero se toma negativa cuando estás frenando el objeto como tal, o sea, cuando el objeto sube. Básicamente eso es lo que me dicen estos dos signos que están acá. ¿Listo? Vamos a limpiar para continuar y hacemos un primer ejemplo sobre caída libre. En este primer ejemplo dice el enunciado: una persona suelta un objeto de masa m desde un edificio de altura h. Si luego de 10 segundos impacta el suelo, ¿qué altura tenía el edificio? Entonces, si nos devolvemos rápidamente, miren que para altura tenemos esta ecuación que está acá. Ahora, el objeto se deja caer, dice, porque dice se suelta, su velocidad inicial es 0. Diferente si dijera se lanza o se empuja, pero la clave de esta palabra está en entender que representa que la velocidad inicial vale 0. Listo, traigamos a colación nuestra fórmula, y es que la altura es, mírenlo acá, velocidad inicial multiplicado por el tiempo. En este caso, como se deja caer, tomamos, o sea, la gravedad está ayudando a que tome velocidad, lo que es que había ese momento, entonces sería más la gravedad por el tiempo al cuadrado, y permítanme arreglamos acá un momentico, gravedad, tiempo al cuadrado, sobre 2. Ahora, como la velocidad inicial es 0, según lo que acabé de decir, 0 por el tiempo, pues me va a dar 0 como tal, haciendo que nuestra ecuación se simplifique. Por eso les decía, partimos desde las más generales, que bien utilizadas les van a permitir a ustedes hacer cualquier ejercicio, y nos lleva a reemplazar los valores. Tomamos la gravedad positiva porque está ayudando a ganar velocidad, está contribuyendo al movimiento. Por el tiempo señalémoslo por acá, mírenlo, lo tenemos, 10 segundos. Entonces sería por 10 segundos al cuadrado. Cerremos aquí este paréntesis. Y todo eso, muchachos, va dividido en 2. Si hacemos la operación, esto me va a dar 10 al cuadrado, serían 100. Multiplicado por 10, me va a dar un total de 1000. Y si eso lo dividimos en 2, encontramos que es un valor de 500 metros. Es un ejercicio clásico, muchachos. Los que han visto clase conmigo saben que es un ejercicio que se toma de ejemplo, de referencia para estudiar la caída libre. El primer acercamiento, muy sencillo, y eso me permite entender que si se deja caer durante 10 segundos algo, es porque la altura donde se dejó caer era 500 metros. Eso nos da a entender que nuestra gravedad es bastante alta.
Y los que han visto clase conmigo saben que ahí hablamos un poco de lo que es posible y no, de cuál es la altura máxima de un edificio construido por un humano, cuántas canchas de fútbol es atravesar 500 metros. Y bueno, diferentes cosas que podríamos trabajar en las tutorías que tendremos más adelante. ¿Listo? Por último, muchachos, para un ejemplo 2, vamos a ir al aula. Para el aula, entonces vamos a limpiar acá un poco para continuar. Esos segundos ejemplos, permítanme, acá me salgo. Dentro del aula, miren que no es necesario. En el mismo taller que habíamos abierto de cinemática, que es este taller que está acá, vamos a encontrar ejercicios de caída libre. Se van a dar cuenta cómo acá hay situaciones de opción múltiple con única respuesta que nos van a permitir encontrar algunas equivalencias. Les recomiendo los miren, los trabajen y de aquí al día de nuestra tutoría virtual podamos tener la oportunidad de desarrollarlos y aclarar sus dudas. Por último, muchachos, ya que se nos va a acabar un poco el tiempo, les hablo rápidamente del movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Entonces, ese movimiento lo que hace es combinar la caída libre con el movimiento en velocidad constante. Entonces, las condiciones del movimiento parabólico son las siguientes. Debe lanzarse con una velocidad inicial, que es esta que está acá, generando un ángulo que es esto que está acá. Entonces, la velocidad es el vector negro que tenemos acá, pero ese vector viene en dos componentes, la velocidad en X y la velocidad en Y. Listo. Ahora, la gravedad, que es un campo que está acá, miren que hace aquí afectación sobre qué componente. Si esto es vertical, solo puede afectar la componente vertical. Eso hace que a medida que suba, miren que disminuye en magnitud la velocidad. En el punto más alto, la velocidad, permítanme que tengo flecha acá. En el punto más alto, la velocidad vale 0 como tal, pero es la velocidad vertical o velocidad en Y, porque él sigue avanzando. En un movimiento parabólico, a través de X se mueve con velocidad constante, o sea, con un rectilíneo uniforme, porque la gravedad no actúa horizontalmente, actúa vertical. Entonces eso hace que en X sea un movimiento con velocidad constante, un rectilíneo uniforme, y en Y sea una caída libre, porque recordemos que la caída libre también trabaja en los movimientos verticales hacia arriba. Entonces, miren, el azul siempre es el mismo, tiene el mismo magnitud y dirección, mientras que el verde a medida que sube se va frenando, llega hasta el punto más alto y ahora aumenta, pero en dirección negativa. Bien, vamos a limpiar aquí. Continuamos con un par de ejemplos rápidos. El ejemplo 1 dice: según lo estudiado en esta lección, ¿cuál es el signo de la velocidad total de un objeto que experimenta un tiro parabólico o tiro horizontal? El signo de la velocidad total de un objeto, recuérdenlo, signo de la velocidad total de un objeto. Dice, es positiva si asciende y negativa si el proyectil desciende. No tiene signo, es siempre positiva o siempre se considera negativa. Entonces, volvamos aquí a la página anterior. A ver. Entonces, ¿será que siempre tuvo el mismo signo la velocidad? ¿Será que siempre fue en la misma dirección? No, miren que la velocidad total, que es el vector negro, siempre va cambiando de dirección como tal. Eso va a hacer entonces que esa velocidad sea positiva si asciende, porque va en dirección positiva, y negativa si desciende. Ahora encontraremos que las otras no tendrían bastante sentido, porque la velocidad es un vector, y más si es total, debe tener signo, entonces no me sirve esta. No es siempre positiva, positiva sería siempre si siempre subiera, pero no, ella en algún punto baja. Negativa sería, por ejemplo, en la caída libre, si solo se deja caer, y en ese caso sería este valor de acá. Entonces nos quedamos con la opción correcta como tal, la primera. No están numeradas, pero podemos hacer la asociación de que esa es la opción A. Y rápidamente en el ejemplo 2 que dice, cuando queremos calcular el valor de la altura máxima que alcanza el proyectil
¿cuál de las variables vale 0 en ese instante? Entonces, devolvámonos un momentico acá y limpiemos rápidamente. La altura máxima se va a dar acá en esta condición que está acá. Y en esta condición la velocidad vertical, que es esa línea verde, debe valer ¿cuánto? 0. Entonces vamos ahora a hacer las opciones de respuesta. ¿Será que el tiempo es 0? ¿Será que en algún movimiento parabólico el tiempo sería 0? No, porque entonces no habría ningún tiempo transcurrido durante el movimiento, sería ilógico. La velocidad horizontal no es 0 porque dijimos que era constante, siempre se va a mover igual de rápido. Y el desplazamiento horizontal tampoco podría ser 0 porque eso quiere decir que nunca podría haber recorrido una distancia horizontal. Entonces encontramos que la que debe ser 0 en el punto más alto es la velocidad. ¿Listo? El siguiente tema, chicos, es un movimiento circular, eso lo trabajaremos en el siguiente video. No está de más la recomendación que por favor trabajen mucho por su cuenta y nos vemos próximamente en una tutoría. Un abrazo, chicos.